Padre, gracias por concedernos este tiempo juntos contigo en tu mesa y gracias por lo que tienes preparado para cada uno de nuestros corazones, dado que tú que nos conoces a cada uno personalmente y constantemente, estás listo para hablarnos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues es hermoso poder verles, reunirnos. Esta será la última sesión de este año que tendremos como varones y reanudaremos la segunda semana de enero de el 2018, si Dios lo permite así. Y lo quise poner ahí de una vez para que quede la noticia a todos, ¿no? Es bueno, bajo la guianza del Espíritu Santo, tomar nota de el trayecto o la trayectoria que Dios nos ha marcado. Y así como Jesús dijo, no te afanes de mañana, baste a cada día su propio mal. Así también nuestro Padre sabe que estamos aquí en la tierra, estamos dentro de un marco de tiempo, ¿no? De un calendario. Y dice, el Espíritu Santo nos deja saber que Dios conoce nuestros tiempos y tiene contados nuestros días. Y eso es realmente algo muy hermoso, porque Él sabe lo que ha preparado de antemano para que vivamos con Él aquí en la tierra. Y sabe cuándo nuestro tiempo aquí también termina y vamos a la siguiente etapa, ¿no? Y la perspectiva que Él tiene de nosotros es eterna. Una vez que Él te adopta y te hace nacer de nuevo, en su corazón y en su manera de verte, eres un ser eterno que va a ir por etapas, ¿no? La etapa terrenal nos corresponde aquí vivir lo que es la vida divina dentro de este ambiente. Y luego el futuro Él lo tiene todo planeado. Nos ha dejado ver en la Escritura ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de que estos cuerpos que envejecen, que se enferman, limitados, no están hechos para la eternidad. Y entonces Él ha ya puesto por escrito la garantía de que si el momento en el que vamos a partir sucede antes de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús a la tierra, entonces estos cuerpos son sembrados, quedan depositados hasta ese día, y aquellos que estemos dentro de estos cuerpos aquí en la tierra en ese momento en que Jesús va a regresar, pues nuestros cuerpos físicos serán transformados como en un abrir y cerrar de ojos, y serán hechos cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles, y eso es una maravillosa noticia, ¿no? Y los que han partido, pues están esperando recibir ese nuevo cuerpo. ¿Y cómo están? Entonces, pues su espíritu y su alma está en Cristo, con Dios, y participan de manera limitada, esperando el final de la adopción, que es la transformación del cuerpo físico. Entonces, cosas como esa Dios nos ha dejado ver, ¿no?
cómo va a ser las cosas más adelante. Pero hay mucho que no solamente no sabemos, sino que en este momento no tenemos con qué entenderlo. Entonces, nos toca, dice una escritura, enséñanos a contar nuestros días, de forma que traigamos sabiduría a nuestro corazón. ¿Y cómo contamos nuestros días? Pues bajo las escrituras ya mencionadas esta noche, un día a la vez. ¿Sí? Y no es llevar la cuenta de tengo tantos años, cuántos días es eso, sino es a que nuestros días cuenten al fruto de cada día que vives con Dios. Porque no hay un día que Dios te dé aquí en la tierra en el que Él no tenga planeado y dispuesto el bendecirte y el hacerte bendición. Escucha a Dios. Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada cuando. Todos los días de mi vida. Ahora, si me sigue el bien y la misericordia, ¿para qué me siguen? Pues para hacerme bien y para ministrarme misericordia. Pero en las palabras de Jesús no se trata de nada más de recibir, sino de entregar lo que recibes. ¿Sí? Y por eso en sus palabras Él nos dice, el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces cada día debe contar. Cada día debe ser fructífero, provechoso. Y no en el esquema del mundo, ¿no? El esquema del mundo es, bueno, en el lado económico, ¿cuánto gané hoy? Si cada día gano tanto, pues al final del año gané tanto, y etcétera, etcétera. Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, porque aquí todo se corrompe. Y eso no quiere decir que no tengas ingresos y que no tengas acceso a finanzas y cosas así. Por supuesto que Dios nos provee en las diferentes etapas de nuestra vida lo necesario. A veces, como dice Pablo, estoy enseñado a todo, a tener nada y a tener todo, a tener abundancia, a vivir en escasez. Pero los tesoros es lo que tú valúas, lo que te mueve a ti. En el libro de Proverbios puedes ver a Dios hablándonos y la sabiduría hablándonos, que es Cristo, y diciendo, si me buscas como buscas la plata. ¿Cuánto tiempo al día buscas plata? ¿Cuánto tiempo le dedicas a buscar un peso, 10 pesos, 1,000 pesos o dólares, lo que sea tu moneda? Y dices, si me buscas de esa manera, entonces tu vida va a cambiar. Y ahí está el punto de la palabra que Dios me da para compartirles esta noche. Es cada día, de parte de Dios, está planeado, provisto, lleno de cosas que Él quiere que tú recibas de Él. ¿Sí? Porque Dios nunca dice, quiero tener una fiesta contigo, Tomás. Y de aquí está la lista de todo lo que quiero que traigas para que hagamos la fiesta. Jesús dice, si me abres tu corazón, yo traigo la cena. Ese es Dios. Así es Él.
¿Te das cuenta? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y cómo es eso? Pues Él lo explica. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Entonces, en el corazón de nuestro Padre está el estarse dando a nosotros y el estar siendo la fuente de provisión, la fuente de todas las cosas. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? De parte de nuestro Padre, Él tiene cada día planeado y provisto de las cosas que quiere que disfrutes de su corazón al tuyo. Pero ¿qué hay en tu corazón? Estoy buscando que mi día cuente para los propósitos que Dios tiene conmigo hoy, o estoy buscando que mi día cuente para satisfacer las cosas humanas, las cosas que están dentro de la naturaleza opuesta a Dios. Y Jesús va al grano y dice, a ver, ¿por qué te afanas por lo que vas a comer o lo que vas a vestir o lo que tienes que pagar o en términos modernos, ¿no? Sería por el presupuesto que tú tienes que no sabes que tu Padre sabe todo lo que tú necesitas. Entonces, la realidad es que muy pocos aprendemos a vivir esa verdad que Jesús habla. La oímos, a veces la repetimos, aún a veces nos atrevemos a hablar de eso y enseñársela a otros, pero vivir sin afán es algo que no aprendemos a recibir, porque nos atoramos aquí en tratar de hacer que las palabras de Jesús sean lógicas al esquema humano y nunca se van a conectar. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de cada uno de sus hijos es limpiarnos de toda la maldición, porque así lo ve Dios. Dios ve a la raza humana bajo la maldición de Adán. Perdón. Y la maldición de Adán sencillamente es, Adán fue creado en bendición, fue provisto de abundancia, fue puesto como gobernador de la abundancia que Dios dio, y luego rechazó todo eso para conocer lo opuesto a Dios. Y entonces Dios le dijo, está bien, voy a respetar tu decisión, pero aquí están las consecuencias. Dejo de ser tu proveedor. Ahora tú tienes que ser tu proveedor. Etcétera. Y esa es la maldición adámica. Y la descendencia de Adán así vive. Entonces, cuando venimos a la adopción de hijos, Jesús nos habla y dice, las cosas han cambiado para ti. Ahora tienes un padre que se hace responsable otra vez, ¿verdad? No en el estilo de Adán, sino ahora como papá se hace responsable de tu provisión.
Y empiezan los choques, ¿no? De nuestras cabezas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Pues la provisión de nuestro Padre está operando. La abundancia a la que Él quiere traernos en todos los aspectos depende de lo que ocurre en nuestro corazón. Por ejemplo, si Él ve que en mi corazón todavía hay avaricia, ¿sí? Y que y la avaricia no es que solamente ocurre en las personas que tienen mucho dinero o muchos bienes. Ocurre en todos los seres humanos. Entonces, si no le he permitido a él limpiarme de avaricia, él sabe que el abundar mis finanzas va a estar alimentando y satisfaciendo esa avaricia. Entonces, como padre sabio, él no va a estar alimentando avaricia en su hijo. Él va a llevarme a invitarme a ser limpiado de avaricia. Luego está el afán del que Jesús habló, el temor de no tener, de quedarte sin nada. Y todo eso Él lo ve en nuestro corazón y en esa condición, si una persona es sujeto de temor en el área económica, entonces lo poquito o mucho que tenga, lo vive así, temiendo perderlo. Si Dios le añade, su temor crece. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su fidelidad, Él no va a, te voy a dar para que no tengas miedo, hijo. No, no, no. Él lo que va a hacer es, permíteme quitarte el miedo. Déjame hacerte libre del temor que te está atormentando. Porque como mi hijo, no puedes ser esclavo de temor. Y tenemos que en algún momento en nuestras vidas venir a comprender que la promesa de nuestro Padre de hacernos no solamente sus hijos, sino sus herederos, y de darnos, como dice Efesios capítulo 1, al Espíritu Santo de la promesa como garantía de que va a cumplir esa promesa de hacernos herederos. Entonces tenemos que venir a entender que nuestro Padre va a cumplir eso, pero lo va a cumplir bien. No va a tener a hijos manejando la herencia que es el reino de Dios, llenos de avaricia, de temores, de concupiscencias que necesitan ser satisfechas, porque si tienes malos deseos, pues te exigen satisfacción. Él ve todo eso en nuestros corazones. Y entonces su promesa es, todo esto es para ti. Si quieres participar de ello, necesitas dejar que yo limpie, transforme tu corazón. Y es allí, para traer todo esto a lo que empezamos a hablar, allí es donde nuestros días pueden contar. Enséñanos a contar nuestros días. Es allí donde se integra todo esto, porque ¿cuánto le he permitido a Dios limpiar en mi corazón hoy? ¿Qué le he permitido a Dios hacer en mi corazón hoy? Pues hoy
si en tu corazón se manifestó, no sé, lo que haya sido, que no sea divino, ¿no? Las cosas que no son divinas, que ahí están brincando y queriendo gobernarnos en nuestra conducta y en nuestra vida interior. Esas son las oportunidades que hay que aprovechar. Fíjense la diferencia entre, híjole, es que estoy fallando, a ver esas cosas y aprender a aprovechar esas oportunidades para decir, Padre, tú ya conoces esto que está en mi corazón. Yo elijo ser limpiado de estas cosas. Me presento a ti. Me presento, te presento todo mi ser. Y este coraje, este temor, esta lascivia, esta amargura, esta tristeza, esta soledad, este temor, lo que sea, te lo entrego. Estás haciendo que ese día cuente. ¿Te das cuenta? Es así como se vive con Dios. Necesitamos que en nuestro corazón se rompa ese engaño de que Dios no sabe y no conoce y no está al tanto de lo que estamos viviendo nosotros internamente y externamente. Él nos conoce perfectamente. Para cuando me da temor, Él ya sabe lo que iba a suceder porque está constantemente viendo mi corazón. Y entonces el asunto es hacer que este día cuente. Y puede contar en múltiples ocasiones. Si vives con este enfoque y vives en este propósito, en el trabajo, en la familia, en tu tiempo solo, en la comunidad, en lo que estés haciendo. Ahí está tu corazón trabajando. Y está o trabajando divinamente o no. Y tienes la promesa de Dios, de que todo lo que le traigas a Él lo va a perdonar y a limpiar. Entonces, fíjense, si yo elijo estar batallando con cualquier situación que me, que me afecta, no le permito a Dios hacer su trabajo, cumplir su promesa, me quedo con el problema, puedo estarlo enfocando, pero ahí estoy tratando yo de vencer el problema. Así no funciona la cosa. Permito, bajo ese marco de acción, permito que esa situación, ese problema me consuma, me desgaste, me frustre, me esclavice. Y puedo hablarle a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame, mira que yo quiero cambiar y le estoy echando ganas y puedo ir por ese lado. Pero así no funciona. Él no te va a ayudar a que tú cambies. Esa no es su promesa. Su promesa es, si me confiesas, si me entregas, lo que quiere decir, lo que estás viviendo, yo me encargo de limpiarlo, de quitártelo. Entonces fíjense lo sencillo que en realidad es hacer que un día cuente y que cuente bien. Estar atento a lo que vive mi corazón.
estar consciente de que estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Y no disfrazarme ante Dios, porque muchas veces no estamos acostumbrados a, bueno, si voy a la reunión aquí de los varones o a la congregación, allí me porto bien, allí pongo mi carita bonita y hablo bonito y digo que todo está bien, ahí no hago berrinches, ahí no me destapo como lo hago en mi casa o lo hago cuando nadie me ve. Eso es el peor de los problemas, porque en ese estado nunca le vamos a permitir a Dios realmente hacer su promesa en nosotros. Con Dios hay que vivir desnudos en el corazón, sin máscaras. Lo que está allí, ahí está. Yo no puedo limpiar mi corazón. Él ya me convenció a mí de eso. ¿Sí? Y también me ha convencido de que Él conoce todo lo que está en mi corazón que no le he permitido. Y fíjense, que yo no le he permitido limpiar, porque Él ya me prometió limpiarme. Entonces, la cosa más bella y sencilla es entender esa promesa, creerla, recibirla y vivirla. Y ocuparme de permitirle a Dios hacer en mi corazón lo que Él ha prometido. Y como resultado de permitirle a Dios hacer lo que Él ha prometido, te vas a encontrar viviendo las cosas en libertad, en paz, en fe, en verdad, en santidad, en justicia, en bondad, etc. Tú decides si se lo permites a Dios o no. Juan Pablo, adelante. Sí, estabas comentando algo que decías que entregarle a Dios no es decidir dejar de estar batallando con el asunto, ¿no? Que te está afectando, ¿no? Hasta que lo decías así, ¿no? O sea, el Espíritu Santo estaba trayendo algo a mi corazón y también tuve una plática con Marco acerca de esto, ¿no? Que a veces hacemos entrega de las cosas, ¿no? De repente lo que a mí me ha pasado es que estoy viviendo una situación, ¿no? Y pues la identifico, ¿no? Y me presto a decir, pues, Dios, aquí está ese asunto, pues resuélvelo, ¿no? Porque yo no puedo con esto y demás, ¿no? Pero dejo de, o sea, me permití verlo así, me permitió Dios verlo así, ¿no? En este momento. Eh, Dejo de batallar por fuera con el asunto, pero a veces me quedo por dentro todavía lidiando con ello, ¿no? Entonces no es una entrega total, ¿no? O genuina, entonces me ha costado trabajo el hacer esa entrega aquí adentro, ¿no? Entonces a lo mejor dejo de lidiar con los asuntos que están pasando, pero adentro pues sigo con el problema, ¿no? Ahí tratando de resolverlo, ¿no? A veces eso pues es negarme, ¿no? Que él haga el trabajo al final de cuentas. Y sí, a veces me atoro en ese aspecto y quería comentar así, ¿no? Porque sí, al principio me surgió la pregunta de ese, o sea, porque mi pregunta era, ¿no? Antes de hacer este comentario y Dios me respondió ahorita, ¿no? Mi pregunta era que pues, ¿qué pasaba con toda esa entrega? Pero pues eso no desaparece, ¿no? Sino sigue ahí. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Que la entrega, pues es aquí adentro, ¿no? No es soltar las cosas nada más que están ocurriendo, ¿no? Entonces, la entrega real es adentro, ¿no? Entonces, eh, pues tengo que ahí tarea con Dios, ¿no?
Gracias, Juan Pablo. Y dentro de eso es bien importante entender. Tú dijiste algo que conviene aclarar y dijiste, te entrego esto porque yo no puedo hacerlo. Y es esa frasecita, yo no puedo, implica, a veces inconscientemente, si yo pudiera, yo lo haría. Entonces eso te prende en estar tratando, en lugar de entender el respeto que debemos tener por el lugar de Dios en nosotros. Si no es, te lo entrego porque yo no puedo. Esto lo entrego porque tú eres el único que va a santificar mi corazón. ¿Ven la diferencia? Entonces, si no hay nadie más que pueda limpiar mi corazón y tú te has comprometido a hacerlo, lo que estoy haciendo es respetar tu promesa, respetar tu lugar y no negarte el acceso a mi corazón para que hagas lo que has prometido, lo que has dispuesto a hacer en mi corazón. Y eso es algo profundo, es algo maravilloso, porque nos saca de este círculo vicioso en el que tantos y tantos hemos estado, ¿no? De venir a la conciencia de que mi carácter no es correcto, por ejemplo, y necesito cambiarlo. Eso es el enfoque humano, ¿no? Y entonces me enfoco en eso, o hábitos, o lo que sea. Me enfoco a hacerlo y le pido a Dios que me ayude a lograrlo. Pues fíjense, eso no tiene nada que ver con la promesa de Dios. La promesa de Dios es, si me permites, voy no solo a limpiar tu corazón, lo voy a renovar y te voy a hacer como Jesús es. Entonces, yo estoy por aquí tratando de hacer mi lucha por cambiar lo que yo creo que necesita cambiar. Y no estoy ni interesado ni mucho menos ocupado en la promesa de Dios. Quiero que Dios venga aquí a hacer lo que yo quiero en lugar de humillar mi corazón y mis pensamientos y mis opiniones y decirle, Padre, recibo esta maravillosa promesa y llamamiento que me haces de ser hecho tu hijo y de ser hecho como Jesús es. Y eso lo entiendes tú, porque yo no puedo presumir de saber cómo es Jesús plenamente. Pero lo quiero, lo elijo. Y entonces, aquí está mi corazón. Y todo lo que tú me muestres que no es como Jesús es, y eso realmente Dios lo hace y es bien sencillo, ¿no? Si te trabaja la frustración, por ejemplo, pues ya sabes que Jesús no se frustra. Sí, etcétera, ¿no? Entonces, lo traes al Padre. Padre, mi corazón no está trabajando como el de Jesús. Gracias porque me diste tu promesa y aquí está mi corazón. Pues la diferencia es, no te lo traigo porque no puedo hacer nada, sino te lo traigo porque tú prometiste y estoy de acuerdo contigo en que lo hagas. Finalmente, esta manera de ver las cosas y de vivirlas nos trae a el cumplimiento de la palabra de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El buscar el reino de Dios y su justicia es precisamente el estar atento, el estar ocupado en primer lugar como prioridad sobre todas las demás cosas, que lo que Dios ha establecido funcione en mi corazón. Aquí es donde debo buscar el reino de Dios, aquí. ¿Está operando el reino de Dios en mí? ¿Lo estoy permitiendo? ¿Las cosas de mi corazón se oponen a que Dios gobierne? ¿Cuántas veces nuestro orgullo, ¿no?, que no ha sido limpiado, se atraviesa y nos empezamos a ofender, a exaltar, o a buscar satisfacer el orgullo que exige derechos, en fin, tantas cosas. Y le doy por ese lado. Pues allí no está el reino de Dios, obviamente. Allí estoy buscando, perdón, conceptualmente mi reino, o quiero yo, como dice la canción mexicana, ¿no? Soy el rey, quiero y seguir siendo el rey. Y son ejemplos, todos estos son ejemplos de muchas diversas situaciones que tenemos que traer a un enfoque correcto y a una vivencia correcta con Dios. Que tu día cuente, cada día cuente, en el ser hechos hijos de Dios. ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está recibiendo? Tomás, adelante. Como dice Juan Pablo, realmente sí hay veces que no es fácil en el diario vivir el mantener esta comunión con papá, pero yo lo he logrado entender que no es cuando tengo el problema, que no es específicamente en el momento de la necesidad, sino que es el vivir, el día a día, el todo. O sea, el dar gracias por ese amanecer, el dar gracias porque papá, pues me estoy levantando y estoy iniciando el día. Gracias por la oportunidad que me das de ver este nuevo día, porque tú estás conmigo desde que me aviento la primera sopa a la boca, el desayuno, hasta las primeras citas que tengo para el día. Gracias porque pues si puedo hablarlo, si puedo expresarlo con palabras, pues expresarlo con palabras, ¿no? Y si no, pues en el pensamiento, finalmente, él conoce mi pensar, ¿sí? De lo que voy a decir o de lo que pienso hacer. Y si estoy pensando en ese momento algo, sea positivo o sea negativo, papá, pues tú sabes mi debilidad en este tipo de faltas, ¿verdad? Las pongo en tus manos, ¿no? Pero es el diario vivir definitivamente en Cristo. O sea, no es precisamente en el momento de esa falta, de ese dolor. Es difícil definitivamente ponerlo en práctica. Yo lo he entendido total y absolutamente. Creo yo que así es el vivir en Cristo. Pero yo en lo personal, a pesar de creer que lo he entendido, pues nomás de repente, cuando llega la bronca, a pesar de que me conecté o de que quiero estar conectado siempre en él y con él, pues nomás de repente cuando me pisan el callo, ¿verdad? Digo, es un ejemplo, ¿no? Ya le estoy mentando la abuela al que me pisó el callo. Pero de momento, si yo hubiera estado en Cristo, pues seguramente me voy a doler y frotaré mi pie, ¿verdad? Por el callo lastimado. Papá, permíteme superar este momento del dolor en lugar de echarle la maldición al que me acaba de dar el pisotón, ¿verdad?
O sea, dos formas diferentes de reaccionar. Pero en el momento en que el dolor me aqueja, o en el momento en que carezco de ese algo, o en el momento en que la necesidad me aflige, pues me dejo llevar por la necesidad, me dejo llevar por el dolor. No lo estoy viviendo en Cristo. ¿Sí? Así es como lo he logrado yo entender, y obviamente yo quiero vivirlo pues con papá vivir los gozos, ¿sí? Pero con papá también estar viviendo, ahora sí que estarme anticipando prácticamente a todo lo que voy a tener, ¿sí? O sea, no esperar precisamente a que la tentación, a que la falta, a que el dolor, al que la aflicción me aqueje, ¿verdad? Sino adelantarme yo a estar en él y con él siempre. Eso creo yo que sería lo ideal. Pero te digo, yo en lo personal, a pesar de que sí lo he entendido y quiero ponerlo en práctica, y me atrevo a decirte que lo pongo en práctica cada día, sí, te puedo decir que de 10 pisotones que me dan, hablando en términos generales, pues todavía repelo por los 8, le echo la maldición gitana a 8 eventos de ese tipo, y en los otros 2, pues ay papá, gracias, porque no porque me pisotaron, sino porque tú permites que este pisotón que me dieron pues ya se vaya calmando mi dolor, se vaya calmando mi molestia, ¿no? Y pues permíteme ser más cuidadoso para que no me vuelva a suceder y cosas por el estilo, ¿sí? Pero insisto nuevamente, yo siento que es el vivir día a día, confiando definitivamente en esas promesas de papá. Y pues lo ideal es no esperar a que llegue definitivamente ese momento para clamar a él, sino pues él sabe que vamos a pasar por esas, ¿me entiendes? O sea, él sabe que vamos a pasar por ese mal momento, por esa aflicción, por ese dolor. Bueno, pues entonces, ¿por qué no anticiparnos a estar definitivamente en él y con él? Tomás, gracias por este comentario, porque nos permite aclarar más y más y más la vivencia a la que somos llamados, ¿no? Lo que Dios espera no es que tú aprendas a manejar el pisotón, ¿no? Sino que le entregues eso que en tu corazón todavía reacciona y maldice. Fíjate. Porque él ya sabe que ahí traes esa maldición, por eso sale, porque ahí la traes. El único que puede limpiar tu corazón de esa maldición y poner en su lugar bendición, que es lo que él quiere que suceda de manera espontánea, así como espontáneamente en el lado humano sale la maldición, él quiere que espontáneamente del lado divino salga bendición. Bueno, eso es una cosa que él tiene que hacer aquí adentro. Y entonces, de lo que estamos hablando es de poder decir, Padre, esta maldición, no rendirte a la maldición, ¿sí? No seguir, no ser esclavo de esa maldición que traes adentro, sino actuar en fe, diciéndole, Padre, ¿quieres salir maldición? No me someto a eso, te entrego esto. Gracias porque tú te has comprometido a limpiarme. Entonces, ese evento, que bien pudiera haber sido otro del ese 80% que dices, ¿no? Ahora lo has cambiado, no porque no te dieron ganas de decir la maldición, sino porque esas ganas, en lugar de obedecerlas, las trajiste al que te prometió hacerte libre de eso que traes adentro. Y cuando le permitimos a Dios hacer eso, y eso ya no existe adentro de ti, entonces puedes vivir la vida divina.
No la puedes vivir consistentemente si todavía no hemos sido limpiados de lo que aquí adentro traemos. Y ese es el punto particular de cómo hacer que tu día cuente. ¿Sí? No es, ¿sabes qué? Hoy no dije la maldición. La quise, pero no la dije. ¿Y qué? Ahí la traes todavía. Y la próxima vez, la próxima provocación o circunstancia, pues ahí va a estar todavía. Y la otra, y aunque las manejaras y dijeras, ¿sabes qué? Ya nada más el 10% fallo. Ya aprendí a manejar el 90%. Pues sí, todavía lo traes adentro. Eres tú haciéndolo y en un descuido va a estar peor. Porque ahora vas a tener orgullo de saber manejar la cosa en lugar de ser libre. ¿Sí? Entonces, no, ese no es el trabajo de Dios. Así no quiere las cosas. Él quiere que digamos, esto que en mí quiere maldecir, Padre, no es tu promesa. Aquí está. Hazme libre. Y entonces permites que Él haga esta maravillosa obra de limpieza y de libertad, ¿no? Y tienes toda la razón, no debemos nada más esperar el momento de la crisis, sino estar en su presencia, viviendo todas las cosas con Él. No hay razón para no vivirlas con Él. Iván, ¿qué nos quieres decir? Buenas noches. Me gustó mucho esa parte. Bueno, Dios me está hablando de muchas cosas en esta noche. Entre los testimonios, me gustó mucho lo que han dicho cada hermano. Me identifiqué mucho. Pero me gustó mucho esa parte en donde, como dice, uno está diciendo, yo no puedo, te lo entrego a ti, ¿no? Digamos, en mi impaciencia. Y ahí lo que realmente, como usted está diciendo, estamos bloqueando lo que Dios quiere hacer realmente con nosotros al quitarnos esa esclavitud o esa carga en el pecho que seguimos queriendo nosotros manejarlo por nuestra cuenta, sin dejar que Dios realmente es el único encargado y experto para repararlo, como si fuera, bueno, yo lo veo como si fuera un motor o algo así, ¿no? Pero es algo espiritual realmente, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque es bloquear, realmente estamos bloqueando con nuestras fuerzas lo que Dios quiere hacer realmente al conectar, yo lo digo, ese milagro que va a ser ese cambio verdadero. Porque ahorita igual me gustó mucho lo que te está diciendo y me lo estaba preguntando realmente, iba a ser una de mis preguntas. Decir, bueno, ¿cómo puedo actuar sin caer en que suponga yo que estoy haciendo las cosas bien? Y también, ¿cómo puedo actuar sin cuestionarme? Si realmente el que está obrando en ese momento es Dios y no mis fuerzas, ni mi orgullo, ¿cómo puedo estar seguro que Él es el que ya está haciéndolo y no mi mente, no mis fuerzas? Por ejemplo, yo a veces sí pierdo me impaciento, digamos, si mi hija está gritando en el carro, me altero, me impaciento y no debo, y ahí estoy perdiendo mi paz. Pero a fin de cuentas, yo no quiero seguirlo haciendo con mi fuerza. Y como dice usted, tampoco quiero llegar al término del día y hoy fui un buen hijo de Dios. Y a fin de cuentas, Dios no le engaño. Ni tampoco, porque termino siendo, como precisamente decía usted, los que vas a la iglesia, sonríes, eres bueno, pero realmente en tu vida diaria es donde necesitamos tener esa no sé si decirle conducta o esa vida que realmente quiere Dios que vivamos día a día, sin estar poniendo máscaras, sin estar poniendo rostros o armaduras, yo le digo, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo actuar en quedarme callado y luego de decir hubiera hecho esto? ¿O cómo saber que en ese momento realmente Dios sí está haciendo lo que quiere hacer y decir, por lo menos al final del día, decir, hoy fue un día que valió la pena porque se hizo lo que Dios quería hacer en mi vida, para mí y tal vez para otras personas, pero más que nada para mí.
Porque ahí creo que entra ya lo que decía Jesús, que creo que el primer mandamiento, no me acuerdo cómo iba, era buscar a nuestro Padre con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y después amarnos a nosotros mismos para realmente poder amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo hacer realmente para que ese amor que Dios quiere tener día a día en cambiarme, yo sepa que es lo real, que no es mi fuerza, que sí por lo menos quiero terminar el día y decir, wow, hoy sí dejé que Dios, eso es lo que no quiero, yo creo que quiero quitar eso de dejé que Dios. Tal vez decir es, hoy obró Dios en mí y el que habló fue Él. Eso es lo que no sé, ahí es donde me confundo un poco, ¿no? Tal vez es un poco, no sé, ilógico o no sé la pregunta, pero esa es mi duda y lo que Dios me ha estado haciendo ahorita en esta charla. Gracias, Iván. Gracias por tus comentarios y tu pregunta. El asunto es, la respuesta directa es aprender a recibir, ¿sí? En lugar de hacer. Entender que aquí en el corazón, en la naturaleza humana, tú tienes que hacer. Porque si tú no haces, nadie hace. Nadie lo va a hacer por ti. Pero para vivir la vida que Dios nos ha invitado a vivir, Él viene a vivir en tu corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estar presente para ser la fuente de lo que tú vives. Fíjense la diferencia. El corazón humano, vacío. Está solo. Entonces, cuando te enfrentas a la vida desde el corazón humano, pues tú tienes que ver cómo le haces. Y por eso la oración del ser humano es, Dios mío, ayúdame. Porque implica, yo tengo que hacer esto, necesito que me eches la mano para que yo lo haga. Eso es la transición que tenemos que vivir, aprender a recibir a Dios constantemente. Entonces, de este lado, del lado de la vida eterna, de la vida divina, en lugar de obedecer esa reacción humana de qué voy a hacer o cómo le hago, oh Dios mío, ayúdame, lo que hacemos es no ir allí, sino decir, gracias Padre, porque tú estás en mí para... Y empieza a conversar con Él. En ese instante en que en lugar de reaccionar en tu capacidad, te abres tu corazón para permitirle a Él darte lo que Él tiene ya preparado. Tu niña se pone a llorar. Dios ya tiene paz, tiene paciencia, tiene amor preparado para ponerlo en tu corazón, para que tú vivas esa paciencia, ese amor, esa paz, y se la manifiestes a tu niña. Ahí está. Pero si tú no le recibes a Él, entonces eso que Él es y que quiere que tú vivas, no funciona en tu corazón y en contraste, pues te frustras. ¿Te das cuenta? Porque tu corazón no se llenó de lo que Dios quería darte para que vivieses ese momento. Entonces, por eso es que uno de los aprendizajes más importantes para todos nosotros es aprender a recibir. Y hacerlo constantemente. Espero que eso ayude, Iván. Y es bien sencillo porque es una elección.
que ocurre en ese instante. En mi práctica diaria, yo lo hago dando gracias, porque yo veo el dar gracias como estar recibiendo. No doy gracias porque tú me estás dando. Y cuando digo, Padre, gracias, y empiezo a recibir lo que Él va a darme para que yo viva lo que tengo enfrente. Tomás. Eso es lo que quise decir. He entendido que el día a día es vivir desde que abrimos el ojo y aún teniéndolo cerrado, es dando gracias en las buenas, en las malas, en todas las experiencias que va a haber ese día. Y le estoy dando yo la oportunidad a papá de que definitivamente obre en mi vida. Y su promesa es que si yo obro de esa manera, ¿sí? Si yo obro de esa manera, si yo estoy poniendo en práctica lo que no tengo la capacidad ni el intelecto para poderlo hacer, obviamente papá lo va a hacer. Pero hay algo que también está prometido en él. ¿Por qué? Porque se va a reflejar en el carácter, en esa maldición que expresé. Pero yo insisto, yo estoy conectado. Y te dije de ese pisotón por decirte una cosa. Pero lo mismo es una plática, un negocio que hice y que me salió mal, ¿me entiendes? Sí, o sea, puede ser cualquier cosa en el diario vivir, ¿sí? Pero definitivamente lo que papá promete y que yo te puedo decir, no te puedo decir que lo he vivido o que lo estoy viendo reflejado en mí mismo, pero yo lo veo alrededor de las gentes que están alrededor mío y que estamos aprendiendo a crecer en base a este mismo tipo de enseñanza, de este mismo tipo de promesa que hemos estado teniendo, ¿sí? Y la promesa de papá es que estaremos reflejando definitivamente su amor. O sea, que estaríamos reflejando en nuestro diario vivir, pues definitivamente los frutos del Espíritu. Y si reflejamos los frutos del Espíritu en un 100%, pues sería lo ideal, ¿no? Y obviamente, pues si nada más reflejo un 80 o un 50, bueno, pues de que era toda obscuridad y ya llevo un caminito andado, pues yo veo definitivamente lo bueno, lo grato, lo agradable. Sí que es así. En mí no lo veo, en mí lo siento, pero en las personas que me rodean, en las personas que están junto a mí o con las que convivo o conbebo también, pues lo logramos ver definitivamente. Yo lo he visto. Sí, he visto definitivamente esos frutos del Espíritu definitivamente en sus vidas. Y están ocurriendo porque estamos aprendiendo a esto que estamos llamando recibir a Dios todo el tiempo, vivir de Dios y ya no vivir de nuestra capacidad. Entonces ahí está algo maravilloso porque todo lo que Dios es está disponible a cada uno de sus hijos para que lo vivas todo el tiempo, en todas tus circunstancias. Bueno, hay que entender, para resumir y que no queden piezas desconectadas, que si eso es una realidad y de parte de Dios así es. Pero si en mi corazón hay cosas que no han sido limpiadas, que se oponen, que me han dominado, que han sido parte de mi existencia humana, y son las cosas que innatamente suceden en mi corazón y son opuestas a Dios. Entonces, lo que yo necesito hacer con esas cosas es negarme a obedecerlas porque tengo ese poder. Antes no lo tenía, pero tengo que descubrir que si yo digo no, ya no soy esclavo.
¿sí? Y segundo, no quedarme con ellas, sino decir, Padre, gracias porque te has comprometido a limpiarme de esto. Haz tu obra en mí, cumple tu promesa en mi vida. O sea, no estar de acuerdo con andar con el problema aquí adentro, sino estar de acuerdo con Dios. Entonces, si Dios te ha prometido que vas a vivir su amor, no solo recibiéndolo, sino fluyéndolo hacia otros, y de ti sale odio, ¿qué necesitas? Pues vivir su promesa y decir, Padre, todo este odio que se está manifestando en mi corazón, gracias porque te has comprometido a limpiarlo. Yo elijo vivir tu amor. Ahora tú hazlo. Entonces te das cuenta, no es ser dejados, ¿no? Y decir, pues, ay, que Dios haga lo que quiera. Sino es participar consciente y voluntariamente en esa limpieza que va a permitir que ahora ya no exista ese odio en tu corazón, como ejemplo. Porque cuando Dios limpia, queda limpio. Y entonces no va a haber ese conflicto en tu corazón de que surge algo y tu corazón quiere reaccionar de esta manera y no es algo divino, ¿no? Esa es la parte de la limpieza que todos tenemos que aprender a vivir. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Marco. Tengo la impresión de que la clave de todo esto está en tener claro qué quiere Dios. Entonces, si quieres hacerme como Jesús, quiere formar a Jesús en mí y manifestar su vida por medio de mí, de mi vida. Y si yo comulgo con ese propósito de Dios y quiero que Él forme a Jesús en mí y que Jesús vive en mí y que Él se manifieste en mí hacia los demás. Si tenemos esa unidad de propósito, Dios y yo, que podríamos resumirla en la oración de Jesús, que sean uno en ti, que sean uno como nosotros, que sean uno de nosotros. Y sí tengo claro que hacia allá es el punto de convergencia de Dios y mío. Entonces, ya no se trata de lo que yo pueda hacer o de cómo yo me comporte, sino dejar que Él sea en mí y yo con Él. Realmente, en algunos momentos yo pensaba que lo que yo quería era ya no estar yo, de desaparecer yo, ¿no? Y que Dios fuera todo en mí, pero no es así como Dios quiere funcionar, sino que lo que Él quiere es que yo participe de su vida, de todo lo que Él es, y no hacerme a un lado en este proceso, ¿no? No me convierto en un títere de Dios, me convierto en ser uno con Él y en participar de lo que, de sus obras, ¿no?
realmente mis obras aquí, yo entiendo que salen sobrando, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda hacer, no tiene ningún sentido. O sea, si tengo la posibilidad de que lo que salga de mí sea el hacer de Dios, sea la obra de Dios, la manifestación gloriosa de Cristo en mí, pues ya lo que yo pueda hacer o quiera hacer ya no tiene nada que hacer en la ecuación, ¿no? Entonces, si puedo tener en mente, en el corazón, ese propósito de Dios y ese propósito mío de ser uno con Dios y de vivir todo lo que Dios vive, y dejar que Dios viva en mí todo lo que Él es, entonces ya mi hacer es hecho a un lado, ¿no? Es destruido. Las obras que yo pueda hacer son obras muertas y las obras que Él hace son obras vivas que tienen un impacto a mi alrededor. Entonces, para mí que ahí está el meollo del asunto, que nuestra naturaleza humana se quiere manifestar y se manifiesta en el hacer. Pero si yo me permito ser uno con Dios, y entonces el hacer que surge de mí es el hacer de Dios. Y entonces ya se anulan, se eliminan los conflictos, las divergencias. Yo recuerdo la impresión tan grande que recibí cuando me di cuenta de que Jesús no hacía nada, ¿no? Que todo dejaba que lo hiciera el Padre, ¿no? Que Jesús no pensaba por sí mismo, que Jesús no actuaba su voluntad, sino que se alineaba perfectamente con la voluntad del Padre, que Él no hablaba sus palabras, que no hacía sus obras, sino que todo dejaba que el Padre fuera en Él. Y es por eso que el impacto tan grande de Jesús, ¿no? Porque pues él participaba de lo que Dios hacía, pero no era Él haciendo las cosas. Y como nos has comentado, Cristóbal, puede llegar el momento en que mis pensamientos o los pensamientos que hay en mi mente no sean mis pensamientos, sean los pensamientos de Dios, ¿no? Y que mi sentir por las personas que me rodean no sean mis sentimientos, sino que sean los sentimientos de Dios, los sentimientos de Cristo, ¿no? El sentir de Cristo actuando en mí, la mente de Cristo en mí, y las obras de Dios, de Cristo, en mí también, ¿no? Que Cristo se manifieste divinamente, ¿no? La manifestación gloriosa de Dios en mi vida. Y si tengo claro que este es el propósito de Dios y me he unido a ese propósito, pues esto para mí es vivir a Dios, ¿no? Entonces no sé si enredé mucho lo que está ocurriendo en mi corazón en estos momentos a través de esta charla y estas cosas que comparten mis hermanos. Espero haberme podido explicar, pero quiero poner un ejemplo de esto que estoy queriendo decir. El lunes pasado, bueno, desde la semana pasada me avisó un amigo que venía de Houston, venía a un evento en Puebla,
el cumpleaños de una persona que conocimos hace muchos años en Chrysler, y eh, eh, me dijo que le gustaría comer conmigo el lunes. Y entonces, pues me presté a que Dios hiciera lo que Él quería hacer. Es un amigo con el que, bueno, conozco desde muchos años y Dios ha puesto un cargo en mi corazón por él y he orado mucho por él. Y hemos platicado mucho de Dios. Y entonces, como, como ya casi no veo, quedamos de comer en un restaurante que está atrás del World Trade Center y quedamos de vernos en ese restaurante, pero después le llamé diciéndole que prefería que nos viéramos en la terminal del Metrobús y que llegáramos al restaurante juntos, porque darle la vuelta a todo el World Trade Center, ya ahorita a mí ya se me hace muy complicado dada mi condición de mis ojos. Y entonces él aceptó y así nos vimos. Dios coordinó todo para que pudiéramos estar a tiempo y llegamos a ese restaurante. Y Jesús estuvo platicando con él. Jesús estuvo hablando lo que él quiso hablar. No había en mí ninguna compulsión a compartir o hablar de algún versículo o algo, ¿no? Los versículos que salieron salieron porque Jesús los habló. Pero lo que más me impresionó, o sea, fue un rato muy, muy agradable para ambos, pero lo que más me impresionó fue que el impacto más fuerte de lo que Jesús hizo fue cuando estábamos ya saliéndonos del restaurante, cuando decidimos pagar la cuenta y ya retirarnos. Él iba al aeropuerto y, y decidimos pasar al migitorio, y estando en el migitorio, Jesús sacó el versículo que más impactó a mi amigo, ¿no? Jesús sacó la porción de la escritura que más lo impactó y era precisamente esta oración de Jesús antes de ir al Padre, ¿no? Que estos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y pude sentir el impacto de mi amigo en el corazón de mi amigo, cómo le tocó este relato. Pero lo que más me impresionó fue el lugar donde estábamos, ¿no? Platicando de esto, ¿no? En unos migitorios, y pues a mí nunca se me había ocurrido que Jesús hiciera eso, ¿no? O sea, o sea, pero bueno, así es como lo hizo y escogió el lugar y el momento en el que esto ocurrió. Y fue una experiencia muy, muy viva, muy hermosa. Entonces, cuando yo permito que Él viva en mí todo lo que Él quiere vivir y no le pongo trabas en mi mente, en mi corazón o prejuicios de no, aquí no, sino que lo dejo que Él sea en mí, queda una sensación de plenitud. Gracias. Marco, gracias. Y ahí está un testimonio, ¿verdad? De lo que, en este caso, lo que Dios tenía preparado de antemano para que tú vivieses y tu amigo pudiera ser bendecido, ¿no? En el proceso. Entonces, como eso, cada aspecto de nuestra vida de parte de Dios está provisto de la misma manera. Y es a ese aprendizaje y a esa vivencia que Dios nos invita a cada uno. Que tu día cuente, que tu día sea fructífero, provechoso y lleno de bendición.
Porque cuando estás viviendo cosas como la que tú mencionas, ¿cómo te sientes? O sea, pues te sientes bendecido, te sientes pleno, ¿no? Y te sientes realizado, porque en realidad ese es nuestra vocación, es nuestro llamamiento, y es para todos, sin excepción. Cada uno tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra, cada día. Bueno, Dios quiere vivirla contigo y Él quiere ser la fuente de todo. Por eso personas como Pablo han llegado a aprender esto, a vivirlo y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, permítele a Él mostrarte en esta noche tu vida en esas palabras. Ya no soy yo el que hace esto, aquello, ahora Cristo vive en mí. Y lo que en mí se opone a Cristo, se lo entrego y Él lo limpia. Y gozo de más libertad y así va avanzando la vivencia divina, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Marco, adelante. Perdón, quisiera agregar algo que me bendijo grandemente. El miércoles hablé por teléfono con Cristóbal en la mañana y estábamos, yo le preguntaba, eh, creo que ustedes están enterados, y lo he comentado aquí, mi esposa está muy enojada porque yo no he aceptado operarme los ojos. eh, y eh, ella no escucha lo que yo digo, ¿no? No escucha nada de lo que yo digo. Y entonces, eh, en algún momento hablamos con Cristóbal y me decía que ella estaba sufriendo por eso, ¿no? Y le decía, pero es que no escucha nada de lo que yo le puedo decir. Y me dice, es que no se trata de que tú le digas, se trata que dejes que Dios le diga, que Él sea el que la ministre, ¿no? Que es parte de lo mismo, ¿no? Dejar que Dios viva en mí, todas mis relaciones, pero creo que el ejercicio de dejar que Dios sea en mí todo lo que Él quiere ser, es, es más difícil con las personas que tenemos más cercanas. Como que con las personas que tenemos más cercanas nos damos el chance de ser como hemos sido. Y cuando yo estoy claro de esto y le digo a Jesús o a mi Padre, ministra tú a mi esposa, que mis palabras que están saliendo de mi boca no sean mis palabras, que sean tus palabras. Estoy empezando a notar una diferencia importante y trascendente en esta relación. Gracias. Maravilloso. Sí, sí, sí. Dios tiene la oportunidad de responderle a tu niña que está llorando, Iván, desde tu corazón, desde tu boca. ¿Qué va a pasar en el corazón de esa niña? Sí, es exactamente lo mismo de lo que está hablando Marco. Y eso es lo que Él tiene preparado cada día, en cada situación, para cada uno de nosotros. En donde quiera que estás, en tu trabajo, en tu hogar, en todos lados. Es asombroso. Y no hay nada que se compare
a estas vivencias que Él anhela que cada uno la tengamos, porque cuando empieza a vivir esto dices, wow, mejor yo no meto mi cuchara. Es como dice Marco, ya no es lógico querer hacer tú las cosas, si cuando le permites a Dios ser el que las hace desde tu corazón, las obras de Dios se manifiestan y no tienen comparación. ¿Hay alguien más? Iván. Pues bueno, Dios me ha estado hablando bastante a través de todos, de los testimonios de Tomás, de Marco, de Iván, y pues siento como mencionar una situación también que me ha sucedido, ¿no? En este caminar, y es que muchas veces en el día, de repente nos topamos con cosas, pues voy a usar la palabra, ¿no? Que nos sacan de quicio y termina saliendo una nabuyaca, ¿no? un, un monstruo. Y el peor error que hemos cometido hasta el momento, una es identificarnos con ese monstruo, ¿no? Pensar que somos ese monstruo. Y creo que eso verdaderamente sí es una ofensa para Dios, porque no, lo estamos insultando al no creer lo que Él está diciendo de nosotros. Y desde el lunes estoy aprendiendo a ver que yo no soy ya esa persona, que más bien es la misericordia de Dios que está permitiendo que salga ese monstruo ante mis ojos, lo cual nunca antes había sucedido antes, porque antes todos tenían la culpa menos yo, ¿verdad? Pero ahora ya me estoy dando cuenta que está saliendo, y si está saliendo es para limpieza, no para avergonzarme, no para esclavizarme a un recuerdo de lo que fui, porque Dios dice que ya está muerto eso. Pero no me va a hacer libre de ese recuerdo o de eso monstruo sin mi permiso. Necesita mi autorización, mi consentimiento. Decirle, Padre, limpia eso que se manifestó y ya no quiero tratos con esa criatura. Y la otra situación es que muchas veces esas cosas que nos agarran de improviso, pues, o sea que decimos, pues espérame, ¿cómo pasó? Es que ni chance me dio de tomar esa decisión de la que hablamos, ¿no? En la reunión. Pues ahí sentadito, pues era más fácil, pero ya debe estar, ni cuenta me di cuando, ¿qué pasó? Y pues una de las cosas que me cayó el 20 ahorita y que me reconectó con otra experiencia que ya había tenido hace algún rato, es que sí, pues muchas veces eso me muestra pues que estoy en todo menos en lo que debo estar, que es en comunión. Por lo tanto, pues, ¿cómo va a contestar mi Abba si ni siquiera lo saludé en la mañana? Si me fui a la cama a dormir solo, pues cómo, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, esa situación lo que hace es que, nuevamente, lejos de llevarme a condenación, me lleva a comunión, ¿no? Y entonces ahora aprendo a ya no irme a la cama sin encomendarme a Él, ¿no? Como dice uno de los salmos, ¿no? Yo me acuesto y me duermo porque tú me sustentas. Y dormir así es diferente. Y despertar así es diferente. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Iván. Se dan cuenta que Dios ya tomó sus decisiones y ya hizo todo lo necesario para hacerse disponible a nosotros. Cuando le recibimos en el corazón,
Hemos hecho algo muy bueno, maravilloso. Pero qué triste cuando hasta allí nada más llegó el asunto. No hemos aprendido a recibirle en nuestra vivencia constante. Entonces, no, si yo recibí a Cristo hace tantos años, sí, cómo no, yo creo en Dios, pero no se trata de eso, sino Él no vino a que hablemos de Él, sino a que le vivamos. Entonces, vamos a terminar esta sesión maravillosa que hemos tenido esta noche, pero vamos a entrar y a crecer. Los que por primera vez estamos entendiendo, ponlo a prueba. No hay, lo maravilloso, lo hermoso de Dios es que Él quiere convencerte. ¿Sí? Y maravillarte y sorprenderte. Ponlo a prueba y vas a comprobarlo. Marco estaba diciendo, tuvimos esa charla, ¿no? Y Dios, pues, Él me dio esas palabras para dártelas, Marco, no fue mi invento. Y conforme tú le has permitido a Dios hablar, darte sus palabras para que tú las expreses a tu esposa, nos comentas que estás viendo un cambio significativo. Bueno, lo has puesto a prueba, está comprobándose. Romanos capítulo 12 dice, Dios quiere que compruebes que su voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Que lo compruebes. Entonces, ocupémonos de comprobar que Dios realmente nos ama, que nos ha adoptado, que se ha comprometido a transformarnos. O sea, todo lo que Él te dice, compruébalo. No por desconfianza, sino porque es lo que Él anhela. ¿Quieres poner bien contento a Dios? Comprueba lo que Él te dice. Cuando Él ve que vives lo que Él te ha prometido, ese es su gozo, esa es su felicidad. Padre, gracias porque tú vas a guiar nuestros pasos, vas a enseñarnos a vivir tu vida en nosotros y vas a corregir toda desviación de nuestro corazón conforme te lo permitimos. Gracias por cada persona presente y todos los que ellos representan y por cada persona que verá este video y tú vas a hablar a sus corazones como lo has hecho en esta noche con nosotros. Padre, que estos días de celebraciones, de recordar el nacimiento de Jesús, sean para nosotros días de mucho provecho en ti. Pero sobre todo que no solo sea un tiempo pasajero, sino que aprendamos a contar nuestros días contigo y a ver tu obra hecha realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Disfruten abundantemente a sus familias. Dejen que Dios se manifieste desde aquí adentro. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Gracias.